En mi bloque, muchas veces el presidente del bloque, el senador Mayans, suele decir que necesariamente yo, cuando expongo, hablo sobre la Constitución Nacional, sus implicancias en materia de los temas. Y hoy, como otras veces, no lo voy a defraudar al senador Mayans y voy a hablar de la Constitución Nacional, de los decretos de necesidad de urgencia y de la importancia que tiene esta sesión legislativa. Vea, Presidenta. El artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional, que tiene una nueva redacción, producto de la Convención Constituyente del 94, expresamente reitera un principio general de un sistema de gobierno presidencialista, que es la prohibición de que el Poder Ejecutivo pueda ejercer funciones legislativas. Dice el 99, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo. Pero en el párrafo siguiente justamente avanza sobre e introduce una creación anterior institucional que eran los decretos de necesidad de urgencia que no tenían receptación constitucional. E introduce los decretos de necesidad de urgencia, que son estos 20 importantes instrumentos que dictó el Poder Ejecutivo para dar una respuesta a la pandemia. Y en función de estos 20 DNU que estamos tratando hoy, yo quiero decir que tanto la comisión bicameral de trámite legislativo como la mayoría de los constitucionalistas, y no me cabe duda que la jurisprudencia, nuestros tribunales, y en especial la Corte Suprema de Justicia, en el ejercicio del control jurisdiccional, los va a ratificar también. Pero antes lo va a ratificar este Congreso de la Nación, y hoy vamos a ratificarlo desde el Senado y esperamos que pronto sean ley en sentido material también por ratificación y aprobación de la Honorable Cámara de Diputados. Mire, cuando se trata de un DNU, la Comisión Bicameral siempre dice y analiza que se cumplan los requisitos formales y los requisitos sustanciales de este excepcionalísimo sistema que le otorga, con la transitoriedad que da esta situación de la necesidad de urgencia y de la futura análisis del Congreso de la Nación, esta prerrogativa al Poder Ejecutivo. Primero, que no es una prerrogativa absoluta, le está vedado al Poder Ejecutivo avanzar en decretos de necesidad de urgencia sobre materia penal, tributaria, de organización de partidos políticos y electoral. Y en lo demás se tienen que dar requisitos muy taxativos analizados por la doctrina, la jurisprudencia y aún lo que se denomina la doctrina parlamentaria. Eso es que tiene que haber circunstancias excepcionales, dice la Constitución taxativamente, y que además no sea posible seguir el trámite ordinario de la sanción de una ley, que es, por supuesto, que es el que tiene la potestad legiferante, es el Congreso de la Nación. Las circunstancias excepcionales es un concepto jurídico que la propia Constitución no lo define y que muchas veces, cuando se analiza con tantos conceptos jurídicos, puede tener varios sentidos, pero evidentemente, como cuando se habla de interés público, bien común, o se utilizan términos similares, siempre hay a veces diferentes interpretaciones sobre los alcances, pero si nos atenemos a lo que tanto la jurisprudencia como hasta el propio diccionario de la Real Academia, algo excepcional es algo que ocurre rara vez, es extraordinario. Y esta extraordinariedad implica también, y lo explica la propia Constitución, cuando justamente prevé que no se puede seguir el trámite ordenado de las leyes. Muchas veces, por exceso de algunos poderes ejecutivos, en el uso y el mal uso de este instrumento, que algunas veces ha sido sancionado por la actividad jurisdiccional declarándolo inconstitucionales, la Corte Suprema y también el Congreso ha ido construyendo una doctrina que verifica si se cumplen o no los requisitos que emergen de la Constitución. Los requisitos formales, en este caso de los 20 DNU, se han cumplido. Los requisitos formales son que los dicte el Poder Ejecutivo, que tengan acuerdo general de ministros y que el jefe de gabinete de ministros lo remita a la Comisión Bilateral de Trámite Legislativo en el plazo de 10 días. Esto es tan importante que es la única referencia que hace la Constitución Nacional a una comisión parlamentaria es en relación a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Porque esta bicameral es importante, debe actuar inmediatamente, se debe buscar dentro de los 10 días cuando recibe
la notificación del jefe de gabinete. ¿Por qué? Porque tiene que analizar el Congreso justamente este instrumento, que es un instrumento de naturaleza legislativa. En este marco es donde estamos hoy en la sesión, en el marco de esta emergencia. Mire, las circunstancias o aspectos formales están cumplidos, los aspectos sustanciales también están cumplidos, porque son esencialmente estos dos. Las circunstancias excepcionales, todos, desde el oficialismo, desde la oposición, la humanidad está conteste de que estamos en algo tan excepcional, tan extraordinario, que en más de 100 años no había ocurrido. Estamos en medio de una pandemia de efectos globales, es decir, toda la humanidad está padeciendo esta pandemia. Ni siquiera cuando se usa la definición del término pandemia se habla de que es una epidemia con efectos que abarca varios países o regiones. En este caso no es la región o países del mundo entero. Toda la humanidad está pendiente y sufriendo los efectos de esta pandemia, que ha sido declarado, no es una cuestión interna de nuestro país, por la Organización Mundial de la Salud, las propias Naciones Unidas. Las medidas. El otro aspecto a analizar importante de estos DNU es que evidentemente por consecuencia de esta pandemia y por consecuencia justamente de que una de las medidas sanitarias más esenciales, productos de esta pandemia, es el aislamiento social preventivo y obligatorio, ha hecho que fuera imposible sesionar en el Congreso. Yo recuerdo que nosotros prácticamente hasta la semana inmediata anterior a que se dictara el primer decreto de necesidad de urgencia, de lo que estamos tratando, el Congreso sesionó y además sesionaron las comisiones, pero ya comenzábamos a advertir los efectos y la llegada a nuestro país de los primeros casos de coronavirus y estábamos realmente preocupados y ya verificando que debían adoptarse diferentes medidas en los ámbitos de toda la sociedad y también del Poder Legislativo. Recuerdo haber conversado con el propio secretario parlamentario, el senador Fuentes, cuando refería que ya comenzábamos en el Senado a analizar incluso la gente que había incorporado y la posibilidad de que se suspendiera determinadas actividades y la asistencia del personal hasta poder evaluar justamente la salubridad, sanidad de todo el personal para evitar los contagios en esta materia. Vea, Presidenta, la urgencia también está dada. Esta pandemia ha sido reconocida por todos los epidemiólogos, por el gobierno y por las autoridades sanitarias de la Argentina. Está todavía por conocerse, sus efectos son tangibles, hay muertes en nuestra sociedad, hay muchas muertes en el mundo entero y la urgencia de atender a la misma y de disponer medidas acordes, adecuadas, que preserven fundamentalmente intereses superiores de toda la sociedad, es más que manifiesto. Entonces, en definitiva, estos DNU que estamos tratando, porque en su conjunto son consecuencias del coronavirus y los efectos del coronavirus en toda nuestra sociedad y tienen como finalidad esencial preservar la salud pública, preservar la salud y hasta la economía y los intereses sociales superiores. Porque de esto estamos hablando también. No solo son sanitarios y son prórrogas en relación a la pandemia, sino que también analizan y han dispuesto medidas que impactan en la sociedad y en la economía para mitigar sus efectos que han sido y son realmente importantes y han deteriorado naturalmente las condiciones sociales de convivencia y también la economía. Pero en este caso hemos tenido un gobierno atento y un gobierno que no ha sido autocrático. El presidente y su gabinete ha dado explicaciones hasta el hartazgo. Se ha hecho una política de comunicación total, con conferencias de prensa, con preguntas libres y respuestas integrales. Y fundamentalmente aún ha estado funcionando con todas las limitaciones órganos tan importantes como el Congreso de la Nación. Son reiteradas las comisiones y la transmisión en vivo y la participación de la totalidad de los legisladores, tanto diputados como senadores, de reuniones de comisión con la participación de los principales responsables del Poder Ejecutivo, los cuales han dado cuenta y han rendido cuenta de lo actuado y de lo que se sigue actuando en la materia. Yo quería fundamentalmente tener esta intervención para responder algunas observaciones a dos decretos que para mí son importantes. El DNU, el Decreto de Necesidad de Urgencia 313 del 2020, que ha sido rechazado por la oposición, y el Decreto de Necesidad de Urgencia 329 del 2020, que también ha sido rechazado por la oposición. El primero de ellos es aquel que prohibió y clausuró las fronteras argentinas por espacio de 5 días. Desde el 26 de marzo del corriente año hasta el 31 de marzo.
Disculpe, senador, se le Sí, está presidente. terminando su tiempo, por favor. Ya. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo quiero decir que en materia de estos dos decretos, fundamentalmente las objeciones de la oposición no merecen, no merecen mayor tratamiento porque en ambos decretos ha habido absoluta razonabilidad de la medida, ha habido una respuesta acorde de la urgencia y además han entrado en contradicción porque ha habido sucesivos también DNU que sí los han aprobado y han firmado los dictámenes en los cuales no han observado las medidas como las que han impugnado. Y fundamentalmente el decreto 329 que ha prohibido los despidos por 60 días, los despidos sin justa causa y los despidos por causas económicas, ha sido una medida razonable y equilibrada, porque también como contrapartida el Estado Nacional se ha hecho cargo de disponer de medidas de asistencia y auxilio, tanto para el pago de salarios como para los créditos operativos de las empresas que han debido suspender actividades en forma eficiente y en sucesivos decretos. Así que el gobierno da una respuesta integral y hoy vamos a aprobarla respetando la Constitución y fundamentalmente la realidad económica, social y sanitaria de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador.